RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor José Enrique Silva. Él es presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales AIFAN y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Silva, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. El gusto es mío y agradecerles también la oportunidad de poder hablarles, conversar con su público. Bien, innumerables oportunidades hemos conversado con usted acerca del apoyo que ustedes realizan, la intervención directa en la zona del Valle de Riva, Purímac, en Imantaro, ¿no?, que están ubicados en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Cusco, ¿no? Antes de hablar justamente de estas acciones de apoyo social que ustedes llevan adelante, me gustaría un poco conocer sobre los sucesos registrados ayer en el Braens, específicamente en la zona del Vizcatán, ¿no? Usted conoce muy bien el tema, sabe cuáles son las necesidades, sabe también un poco cómo es la geografía, no solamente como tal, sino la geografía social, que es lo más importante para poder entender el problema del Braens, ¿no? Bueno, primero que nada, lamentar la pérdida de 18 compatriotas nuestros en manos del terrorismo insano que aún sobrevive en algunas zonas muy puntuales del Braen. Es penoso porque estas personas tenían papás, mamás, tíos, tías, padres, hermanos que tendrán que cargar para siempre el dolor que es perder de esa manera a algunos parientes. Es una zona, y es bueno que también lo entiendan aquellos que no han tenido la suerte de poder haber estado por el Braen. El Braen es una zona hermosa del Perú, probablemente lo más parecido al paraíso, donde abunda el agua, la luz, la juventud y en muchos casos los deseos de hacer patria y de hacerse profesionales y salir adelante. Esta zona es una zona de muy difícil acceso y sobre esto voy a hacer un pequeño paréntesis, que si es el acceso uno de los problemas por los cuales se mantiene el atraso en el Braen, hace rato deberíamos haber culminado la carretera Quinoa-San Francisco, que falta, donde como apenas 20 y tantos o 30 kilómetros que faltan de los 324 kilómetros que se han paralizado hace 6 años, no se avanzó un solo metro. Entonces nos podemos llenar la boca de darle al Braen el apoyo al turismo, que haya más intercambio, pero a la hora el Ministerio de Transportes no haya avanzado un metro en una carretera tan importante para el Braen, sí debe llamarnos la atención. ¿Cuánto nos falta? Menos del 10% de la obra. ¿Qué pasó? Bueno, el ruido se llevó 200 metros de 324 kilómetros y se paralizó. 6 años hemos perdido en poder ayudarle en su desarrollo al Braen. Pero quiero resaltar la parte buena. Una de las características que tiene el Braen precisamente, y es uno de sus más grandes activos, es su juventud. La juventud en el Braen tiene también 2 características. Una de ellas es el alto civismo de sus alumnos, de los niños. Por supuesto que hay zonas donde prácticamente no van los profesores. Yo he sido testigo. AIFAN, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Nacionales, entre otras cosas, ha organizado, ha tenido olimpiadas de matemáticas, por ejemplo, en distintas zonas, y personalmente me iba a
algunos colegios a pegarles unas pancartas sobre estas Olimpiadas. Y, oh, sorpresa, me encontraba que no había director, que no habían profesores, y en algunos casos que ni siquiera habían alumnos. Y no tan lejos, las zonas altas de Pichari, digo, Siria, que está ahí nomás pasando del río Apurímac. El Brain es probablemente la zona con mayor, llamémosle, futuro, perspectivas, capacidades de desarrollo de todo el país. Tiene las zonas arables, no aradas, más grandes en el país. Tiene abundancia de agua, a pesar de que está en muchos casos contaminada. Sol todo el año. Y la capacidad productiva que tiene es casi el doble que en otras zonas del país. Ahora, el Biscatán está un poco escondido, pues metido entre zonas que hay que pasar entre cerros y carreteras sinuosas que no permitan hacer un desplazamiento correcto, y eso obviamente se convierte casi en un refugio, y algunas zonas como la del atentado del día de ayer, en realidad en la noche, son zonas que están secuestradas por un pequeño grupo de terroristas narcotraficantes. O sea, pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? El Estado debe hacer lo que tiene que hacer. Sus carreteras, hacerlas, terminarlas, no pararse por 200 metros. Los peruanos no temerle, lo he dicho y lo repito acá, yo me siento más seguro en la mayoría de las zonas del Brain que en las calles de Lima. Hay turismo maravilloso que hacer con esas cataratas que hay. Tenemos el puente más largo natural, el puente más largo del mundo, con más de 200 metros, un puente natural. Tenemos zonas hermosísimas en cada uno de los ríos, peces que nos vemos acá, ¿no? La acuicultura está esperando para hacer un gran boom. Eso es el Brain, insisto, es un paraíso, pero es lamentable que nosotros veamos un poco al Brain y por supuesto las personas, y con alguna razón, decir, bueno, eso es pues como irse a una zona de guerra. No es aquí. Ahora, en el tema de salud, sabemos que ustedes han realizado un sinnúmero de intervenciones, ¿no? Pero con el apoyo, también tenemos entendido, las Fuerzas Armadas, médicos voluntarios, tanto del MINSA como de salud, ¿no? O sea, ¿qué metas se han cumplido, ¿no? ¿Y qué es lo que falta por hacer, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tienen ahí justamente es cómo se articula la ayuda del Estado o cómo se garantiza, ¿no?, acciones más directas de parte del Estado, ¿no? A ver, un poco resumiéndole, AIFAN, la Asociación de Laboratorios Peruanos hasta sus raíces, y digo raíces porque yo trabajé en un laboratorio que tenía un árbol que sembró el fundador en el patio, y ahí estaba, después de muchos años, sus raíces bien puestas. AIFAN, probablemente por una cierta inclinación personal de poder decir dónde podemos nuestras capacidades no aprovecharlas, utilizarlas de la mejor manera. AIFAN en el 2013, creo, si la memoria no me falla, empezó una serie de convenios con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y eso trajo durante estos años dos efectos maravillosos. Uno de ellos es que hemos tratado con medicamentos peruanos a 319.035 personas en el Brain. El Brain tiene 650.000 habitantes, o sea que hemos prácticamente podido atender a casi o a la mitad de los habitantes de toda el Brain. Tenemos de Chamugari, Patibamba, Pangoa, Cubanquía, Sibia, Ocopa, Esmeralda, Huachocolpa, y lo menciono porque la gente no conoce esas
esos distritos, provincias, centros poblados, en Tambo, en Echaraco y Surcubambo, Arriota. Tengo acá la relación, no se la voy a leer por supuesto, donde cada una de estas distritos y provincias, como la Convención Satipo La Mar, en Huanta, sienten un gran orgullo por sus regiones y por lo que producen. Adifán optó por estar al lado de las Fuerzas Armadas, en este caso del Comando Conjunto, y de los médicos del MINSA, de salud, de las mismas Fuerzas Armadas, que en forma voluntaria atendíamos casi mensualmente en cada uno de estos distritos de todo este hermoso valle, repito, y que tiene alguna connotación. Quien habla fue víctima del terrorismo, ¿no? Y en lugar de imaginarnos que teníamos que, no sé, pues irnos en contra de esas personas, creímos que lo que más se necesitaba era rescatar a la mayoría de esas personas, la inmensa mayoría, más de 640.000 personas que realmente quieren hacer patria. Pero como les digo, han habido zonas que han sido en su momento secuestradas por un grupo de terroristas que han manchado con sangre la dignidad de nuestro país. Justamente ahí quería llegar, ¿no? O sea, se han hecho intentos justamente para llegar hacia las zonas del BRAE, ¿no? Pero hoy estamos frente a una realidad que no podemos eludirla, ¿no? O sea, ha sido tomada por remanente de Sendero Luminoso, el control económico en gran parte está manejado por el narcotráfico, ¿no? Y lo poco que puede hacer el Estado, lo poco que puede hacer la empresa privada, en ese caso como ustedes, como Adifán, o también con el concurso de las Fuerzas Armadas, ya no solamente resultan insuficientes, ¿no? Sino que el nivel de penetración no es el mismo, ¿no? Porque hemos conversado con algunos especialistas y todos nos señalan que detrás de esa voluntad que puede existir de llegar con ayuda al BRAE, también hay otra presión mucho más fuerte, ¿no? Que es justamente Sendero Luminoso y grupos ligados al narcotráfico, ¿no? O sea, no resulta para ellos nada gratificante que el Estado esté presente ahí, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder generar las condiciones, usted con la experiencia que tiene, para que el Estado se acerque, las instituciones se acerquen y generar justamente el BRAE como polo de desarrollo? ¿Cómo sustituimos en los cultivos de hoja y coca por otros cultivos y que sean una cadena productiva que beneficie a las poblaciones, ¿no? Si no tenemos un elemento principal, como usted ha dicho, la vía de acceso, ¿no? A ver, la vía de BRAE es como en cualquier zona del país, pero hay un defecto crucial que yo particularmente le veo, y es que son 5 regiones las que participan del BRAE. Y en algunas de ellas, tal vez en todas, se les ve un poco como el patio trasero de la región, donde prefieren no tocarlo porque ahí está el narcotráfico, etc. Bueno, existe narcotráfico porque es una zona, ya repito, muy productiva. O sea, si siembran coca en otra parte del país, se va a producir casi la mitad. Otro detalle es que es de difícil acceso, se pueden esconder, viven escondidos. Entonces, eso les da algunas ventajas que debemos nosotros saber enfrentar. Yo he estado en zonas que no son pobres, como pues Santo Domingo de Acobamba, que han estado, entre comillas, secuestradas también por el narcoterrorismo por algún tiempo. Pero cuando he llegado a Santo Domingo de Acobamba, por ejemplo, he visto una cuota de niños hermosísima, con personas que, insisto, no son consideradas como pobres, pero que nos sirvió para descubrir algo muy interesante. Que 9 de cada 10 de los niños que estaban ahí eran anémicos. 9 de cada 10 niños menores de 5 años.
y se empezó a hacer la investigación y ver que esto era un denominador común. Hay mucho ruido en Sí, el audio. no, sigue nomás, sigue. Entonces, esta visita a una zona que en algún momento fuera considerada como cuasi liberada, sirvió para que se tomara conciencia que en todo el Perú se estaba produciendo este fenómeno de la anemia infantil. Llegamos a determinar incluso en algún momento que eran 34.000 los niños en el BRAEN, menores de 5 años, que tenían anemia. También en algún momento se hizo un análisis y se bajó, no sé cómo está ahora, pero se bajó en su momento la anemia infantil cuando en todo el Perú estaba subiendo. La cantidad de cosas que podemos hacer, que quizá la más importante, integrar definitivamente al país y poder aprovechar estas maravillas naturales que nos brinda el BRAEN, están ahí, pero por 200 metros de una carretera, o muchas veces los dirigentes, los políticos, nunca han pisado el BRAEN, o si lo han pisado no han salido de Pichari, San Francisco y probablemente Huanta. No, señor, la región es muy extensa, es muy difícil y hay que cambiar varios zapatos para poder conocer bien y profundamente la realidad del BRAEN. AIFAN tiene el compromiso de apoyar sin temor alguno de que unos cuantos terroristas o narcoterroristas puedan destruir una región tan hermosa como el país. Muy bien, don José Enrique Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, AIFAN. Ha sido un gusto conversar con usted y sobre todo conocer esta experiencia, y para que nuestros oyentes que nos escuchan en distintos puntos del territorio nacional puedan conocer en exactitud cómo es el BRAEN, cómo se puede trabajar de manera articulada, ¿no? Empresa privada, el Estado, y cómo se puede llegar a estas poblaciones, ¿no? Que pueden desarrollarse, como usted bien dice, ¿no? Con una decisión más que política, ¿no? Con una decisión que ataque los principales problemas que ellos tienen, ¿no? Que además son poblaciones que tanto lo requieren. Le agradezco la gentileza, señor Silva. Le agradezco a ustedes y quiero recordarles que lo que debemos hacer ahora es construir, no destruir. Muchas gracias. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.